todos tuyos, Madre Inmaculada, míranos y renuévanos. 1973-2023, 50 años de la Parroquia Inmaculada Concepción de Concordia y 82 años caminando con Jesús de la mano de María. Corría el año 1938 y la señora Josefa Allende, viuda de Chiaricia, en nombre de su esposo, el ingeniero Eduardo Chiaricia, ofrece financiar una obra destinada a los niños. La Asociación Patronato Infantil de las Hijas de San Francisco de Sales se hace cargo de la misma. El padre Jorge Schoenfeld, párroco de la Iglesia Matriz San Antonio de Padua, es su asesor. Y así fue el origen de nuestra parroquia. Un acto de amor que pronto trascendió sus muros. Para comenzar la obra era necesario encontrar un terreno adecuado. Pasó todo el año 1939 en la búsqueda. La ciudad crecía hacia el norte de la Plaza 25 de Mayo y hacia allá miraban los miembros de la asociación. Indudablemente, la mano de Dios estuvo allí. En 1940, la sucesión de Juan Bailina accede a vender la manzana de tierras que hoy ocupa el templo. Ya en julio de ese año, con el proyecto del ingeniero civil Luis Fonseca, se solicita el permiso de construcción en la Municipalidad de Concordia. Se presentaron los planos del gran salón que es el templo y del edificio de la planta alta y planta baja, destinado a aulas para talleres, reuniones y catequesis, y para vivienda de la directora del patronato. Firmaron la solicitud la propietaria, Josefa Allende de Chiaricia, y las secretarias, señoritas Sara Masbernat y Elena Fonseca. El 18 de agosto de 1940 fue colocada la piedra fundamental con un pergamino en un pozo cavado al frente del actual templo, desde la entrada adelante de la pared izquierda. En esa mañana se congregaron en el terreno autoridades municipales, vecinos del lugar y la comisión del patronato. La piedra fundamental fue bendecida por el obispo diocesano de Paraná, Monseñor Zenobio Guilland, y el padre Schoenfeld, párroco de la Iglesia San Antonio de Padua, celebró la primera misa. Con esta misa de campaña, nuestra tierra baldía fue bendecida. Y las obras se iniciaron con la nivelación del terreno, la construcción del templo, de las aulas y con la forestación. Se colocó el mástil y, para alegría de todos los niños, llegaron las hamacas y toboganes. En los últimos meses de 1941, la asociación compró para el oratorio del patronato la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Llegamos así al 13 de diciembre de 1941. El edificio nuevo, espléndido, levantado en medio de la manzana, con su escalera de piedras hacia el patio de los varones. A las 10 de la mañana fue inaugurado. El diario El Litoral de ese sábado 13 de diciembre informaba sobre la inauguración del patronato Eduardo Chiaricia. El cura párroco de la Iglesia San Antonio, Jorge Schoenfeld, y en este altar celebró la primera misa en la capilla del patronato que fue consagrada a la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Es de mármol, con retablo contra la pared, con piso también de mármol y sobre la mesa del altar distintos niveles para poner las flores, los cirios, el sagrario y el misal. Podemos observar cómo se organizó el presbiterio preconciliar, el altar contra la pared sin ambón, el comulgatorio y las fieles con mantillas. Aquí pongamos atención al altar con sus niveles de cirios y flores, el sagrario cubierto con una cortina,
y la cruz sobre él. Este es el sagrario, el que no se veía por estar cubierto con un velo. Así fue la capilla de la Medalla Milagrosa con sus luces antiguas y su disposición original. Algo interesante que hace a nuestra historia es la existencia de la Capilla del Espíritu Santo. La parroquia San Antonio, notando la necesidad espiritual de la zona, varios años antes de la instalación del patronato, había erigido una capilla en la calle Espejo 141 aproximadamente, bajo la advocación del Espíritu Santo. Se preparaba para la comunión y se celebraba la misa dominical. Cuando esta capilla fue destruida por una tormenta, su imagen fue trasladada a la capilla del patronato, para coronar con sabiduría la pureza de María. También se trasladaron los bancos, la campana y el armonio, que llenó al nuevo templo de alabanzas a Dios durante décadas, hasta que fue quemado. Soy María Josefa Larrarte, soy la hija de Josefa Estracera, de Coca Estracera, que perteneció al primer grupo de catequistas del patronato del Parque Chiariza. Es tan lindo, mamá tiene 95 años, es tan lindo escucharla, cuenta anécdotas de esa época, de la capillita del Espíritu Santo. Era una capillita muy pequeña donde venían los padres, se acuerda de una pared precaria, importante, donde se daban las misas. No tenía energía eléctrica, así que del dormitorio de ella, de su casa, Entre Ríos al 1200, a la misma altura del Parque Chiariza, se ponía un alargue y se le proveía de luz a la capilla. Eran muy lindas las celebraciones porque se hacían al aire libre, porque no entraban, todos los fieles no entraban a la capilla, porque era muy chiquitita. Así que es tan emocionante escucharla, muy, muy, muy lindo. Y cómo se anunciaban las misas, eso era cómico, porque ahora es impensado. Se ponía un parlante de altavoz, también con un cable que se conectaba desde su habitación, y los sacerdotes llamaban, acá en la esquina de calle Entre Ríos, llamaban a los fieles a la celebración e invitaban a la celebración de ese domingo. Muy lindo, muy viejas épocas, ¿no? Pero es muy lindo escucharla porque nos enriquece a todos nosotros. En marzo de 1942 se iniciaron las actividades, labores, oficios, juegos, deportes, catequesis, misas. Primera comunión de niñas, con sus fotos grupales, y de niños con el padre Botegal y sus catequistas. Adolescentes y jóvenes, todos tenían un lugar, una actividad. En el año 1945 se inauguraron las aulas de la planta alta y se puso la piedra fundamental del pabellón San José, que es la actual casa parroquial. También en ese año, 1945, el 27 de noviembre fue colocada la imagen de la Medalla Milagrosa en el frente del templo. El 13 de junio de 1946 se inauguró el pabellón San José. El arzobispo de Paraná bendijo el edificio destinado a los varones. Toda la manzana fue acondicionada para deportes. También es lindo recordar a ese primer grupo de catequistas que estaba Coca Estracera, mi mamá, Coca Estracera de Larrarte, mi mamá, estaba Juanita Macé, estaban las hermanas Flashland, que vivieron ahí, y creo que murieron ahí. Estaba Elena Fonseca, estaba Teresita Gará, muy amiga de mamá,
y que siempre se reunían para charlar de las viejas épocas, cuando ellas preparaban a los niños, a los primeros niños que tomaron la primera comunión en el Parque Chariza. Y es emocionante escucharla como actualmente se acuerda de memoria lo que enseñaban en esa época en la catequesis. Y le enseña a sus bisnietas, por supuesto, ¿no? A Joaquina y a Javier, les enseña a sus bisnietas, pero muy lindos recuerdos de esa época. El 28 de junio de 1947 es una fecha para recordar. La capilla del patronato tuvo el privilegio de conservar el Santísimo Sacramento y reservarlo en el sagrario del altar. Aquel sábado 28 de junio, el Santísimo fue traído solemnemente desde la parroquia San Antonio de Padua por el párroco José Schetzel, y aquí quedó para siempre para ser alabado y adorado. Mientras las actividades continuaban, cine los domingos de tarde, la catequesis, los talleres, la Asociación Mariana de Perseverancia, Apostolado de la Oración, la OVE, el Jardín de Infantes y las recordadas fiestas patronales cada 27 de noviembre. Y llegan los Scouts, 1957. Hola, yo soy Alberto Alberro, tengo muchos años acá en esta comunidad. Para que tenga una idea, yo en el año 51, a los 7 años, tomé la primera comunión. Después seguí siguiéndome acá con grupo de perseverancia que le llamaban. Después hubo un movimiento de chicos, más que nada acompañado por una señorita Juana Macén, centrado en la vocación a la Eucaristía. Ya en el año 56-57, el entonces padre Orlando Botegal vino con la idea de formar los Scouts. Es un movimiento que al principio, sin mucha base y ciencia, se fue formando con algunas ideas de cierta, tomar ideas de los movimientos salesianos, y por ahí mezclaba instrucción militar. Esto fue oficializado, haciendo las primeras promesas en el año 57, que era en ese entonces la fiesta patronal, porque acá la iglesia estaba bajo la advocación de la medalla milagrosa. El 23 de noviembre fue bendecida la bandera del Grupo Scout número 100, San Antonio de Padua. Y siguen siempre listos. Fueron sacerdotes asesores del patronato Jorge Ruffer, Juan Luis Premat, Pablo Isidoro Martínez, Eugenio Turpín, Alcides Ruggier, Orlando Botegal y Norberto Omar Charavía. Bueno, de los sacerdotes que yo recuerdo, el primero que recuerdo es el padre Juan Premat, que es el que yo hice la primera comunión. Después lo siguió el padre Alcides Ruggier. Después de Alcides Ruggier vino el padre Botegal. Después del padre Botegal vino el padre Charavía. Y él siguió estando acá hasta la avenida de los jesuitas. En 1961 fue creada la diócesis de Concordia y llega su primer obispo, Monseñor Ricardo Resch. Y grandes cambios llegan. El 27 de mayo de 1963, la capilla de la Medalla Milagrosa fue elevada
a capellanía vicaria o viceparroquia, y el padre Norberto Charadía fue nombrado capellán vicario con residencia en el lugar, y se abrió el primer libro de bautismos y de matrimonios. A partir del Concilio Vaticano II, se dispuso de un nuevo altar y de lambón. El padre Charadía los encargó al ebanista Nicolás Sakovich. En 1969 llegan los sacerdotes jesuitas, padre José María Conde, que fue el capellán vicario, padres Tomás Rodríguez Miranda, Ramón Gómez, Fernando y Ramón Moreno, y se amplió la casa parroquial, ex Pabellón San José. Y llegamos a 1973. El 11 de julio, la capellanía vicaria de la Medalla Milagrosa fue elevada a parroquia, tomando el nombre de la Inmaculada Concepción. El padre Ramón Gómez fue su primer párroco. La llegada de los jesuitas conmocionó a la tranquila vida de nuestro patronato y de la capellanía vicaria de la Medalla Milagrosa. Llegaron primero 2, luego fueron 2 más, llegaron a ser 5 los jesuitas que conmocionaron, que realmente dinamizaron también la vida parroquial. Ampliaron la casa y bueno, entre este grupo, en 1972, llegó el que fuera el primer párroco de nuestra parroquia, el padre Ramón Gómez Martínez. Ramón Gómez para nosotros. Con él llegaron también el padre Ramón Moreno y su tío, el padre Fernando Moreno. Quizás recordamos mucho y volviendo atrás la mirada, el recuerdo nos lleva mucho a las actividades del padre Ramón Moreno, de gran dinamismo. Pero en ese momento, en 1973, llega la gran noticia. Nuestra capellanía se transforma, se convierte en la parroquia de la Inmaculada Concepción y es nombrado como primer párroco el padre Gómez. Esto realmente trajo muchos cambios y queríamos destacar justamente la figura de nuestro primer párroco, porque si bien se recuerda por su dinamismo, quizás optimismo y alegría al padre Moreno, es porque detrás de él estaba la figura de nuestro primer párroco, una persona de inteligencia práctica, muy activo, gran director espiritual, y que si el padre Moreno pudo brillar, salir y trabajar tanto, es porque tuvo la conducción, el apoyo de este párroco Ramón Gómez. Tanto es así que podemos decir que fue un organizador, un coordinador de las actividades en un proyecto parroquial. En liturgia recordamos que no había guiones y que entonces él hacía colocar al costado del altar con números bien grandes los números de los cantos que se interpretarían en esa misa. También recordamos que rezábamos el credo de Nicea-Constantinopla. Realmente nuestro párroco fue una persona dinámica y bueno, que estuvo allí de la mano del padre Ramón Moreno, ¿no? Y es algo muy hermoso lo que podemos recordar. En el año 2017 falleció el padre Ramón Moreno. Ramón Gómez escribió y publicó una hermosa semblanza del que fuera su vicario, recordando justamente la época, esos años que compartieron acá en Concordia. Indudablemente nuestro primer párroco no ha olvidado su paso por nuestra ciudad. Indudablemente fue una época de grandes cambios. Dejamos de depender de la catedral, de la Medalla Milagrosa pasamos a la Inmaculada Concepción y la fiesta patronal pasó del 27 de noviembre al 8 de diciembre. Pero hubo otro aspecto también
que fue cómo armonizar o coordinar las tareas con las señoritas del antiguo ya patronato, que incluso hubo que congeniar con los puntos de vista diferentes, pero siempre el Espíritu Santo movió corazones y los ideales de amor y de fe de aquel patronato que encontrábamos en el Parque Charicia continuaron vigentes. Así, poco a poco, se fundieron en una sola comunidad y la comunión fue posible porque siempre la parroquia fue el camino y Cristo la meta. Ya en febrero de 1975, los sacerdotes jesuitas se marchan y Monseñor Resch nombró párroco al padre Daniel Zavala. Fue nuestro párroco durante 24 años y lo acompañaron como vicarios los sacerdotes Raúl Joanás, Hugo Grimó, Rubén Dal Soto, Julio Martínez, Carrigoni y Marcelo Charles Mención. Con el nuevo párroco continuaron las actividades del patronato que se fueron integrando a la vida parroquial. El padre Zavala conformó el Consejo Pastoral, la Junta Parroquial y la Junta de Catequesis. Con la mirada puesta en la formación cristiana, fue integrando todas las actividades pastorales en la acción católica, dando vida en la parroquia a todas sus ramas. Además, fueron activos los movimientos de Liga de Madres, Infancia Misionera, Scout, Cáritas, Apostolado de la Oración, el Grupo Misionero y de los Peregrinos, y las pastorales de la salud, vocacional y penitenciaria. Se organizó la catequesis familiar. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Parroquia Inmaculada, María de la Concordia. Y bueno, soy Hugo Blanco, que también tuve años acá con un grupo magnífico de hombres, mujeres, que éramos todos uno. Trabajábamos para la parroquia. Con el tiempo nos formamos, hacíamos la lectura del Evangelio y charlamos, y cada uno ponía sus ideas. Y bueno, y después con el tiempo empezamos a peregrinar, primeramente con Pompeya, que salíamos de allá de Pompeya, después nos liberaron a todas las parroquias. Ahí empezamos a trabajar en grupo con un montón de gente, acá no los nombro a todos porque algunos me voy a olvidar, pero trabajamos años de chalequero, después llegamos a integrar el grupo de diocesano. De esta época hemos de destacar que en el año 1977 llegó a la diócesis de Concordia su segundo obispo, Monseñor Adolfo Gettner, y que el 29 de octubre de 1978 falleció la señorita Berta Flashland, fundadora y directora del patronato y que vivía en sus instalaciones junto a la señorita Carmen de la Cruz y a su hermana Matilde, que había fallecido muchos años antes. Otro dato interesante para recordar es, hacia 1980, que desde el grupo de hombres se formó la comisión de mantenimiento que tuvo a su cargo las reparaciones, limpieza, cuidado del jardín, la instalación de los ventiladores de techo en el templo y la compra de nuevos bancos que reemplazaron a los antiguos. La parroquia, para mí, fue todo. Acá, como le he contado, me he formado medianamente, seguí formándome, conocí a mi novia, después mi esposa. Acá han estado todos mis hijos, continúan mis hijos, algunos yernos, continúan 4 nietos. Para mí es la segunda casa o la primer casa. Ha sido todo para mí, y después lo que he cultivado en cuanto al amor a Dios, a Cristo y la cantidad de amigos, que realmente amigos.
Eso es lo principal. Es la vida. Al comienzo hablamos de un amor que trascendió los muros. Se inició la pastoral de los barrios. A ellos llegó el sacerdote y con oración y sacramento Jesús se hizo presente desde la salita del barrio San Agustín o desde la ermita Nuestra Madre de la Merced. Hoy pertenecientes a esa parroquia y hasta los confines del radio parroquial. Misioneros en los barrios, 5 ermitas de la Santísima Virgen se levantaron entre los años 1993 y 1998. Con María y Jesús, estas ermitas fueron semillas de evangelización y a partir de ellas crecieron los sectores pastorales como centros de oración, de catequesis y de acción de cáritas. Grupo de hombres, por ejemplo, que teníamos de Acción Católica, hacíamos campamento, teníamos todos los equipos, hasta camioneta propia, y bueno, y nos acompañaba siempre, empezando por el padre Zavala, que él fue el prácticamente que nos hizo hacer todo ese grupo. A esta época también le debemos la imagen de la Virgen María en azulejos, en la esquina de calles Irigoyen y Tucumán. El grupo de hombres, en agradecimiento por la finalización de la construcción de los salones de la sede, en 1993 encargó esta obra de arte a la artista Norma Volpi de Weber. Llegamos así al año 1998 y recibimos al tercer obispo de la diócesis de Concordia, Monseñor Héctor Sabatino Cardelli. Y ya el 31 de enero de 1999 llega un nuevo párroco a Inmaculada, el padre Julio Martínez, quien impulsa la idea y el proyecto del nuevo templo. Arribamos así al jubileo del año 2000. Fue en ese año que se impulsó una gran misión y se entronizó la imagen de María Inmaculada de la Concordia en la Plaza de la Rural. Además, se integraron a la parroquia la Legión de María y la Renovación Carismática Católica. La extensa jurisdicción parroquial fue organizada en sectores pastorales: Parroquia Centro, Madre Teresa de Calcuta, San José, María de la Esperanza, Inmaculada de la Concordia, María, Reina de las Misiones, María Inmaculada, más conocida como Nuestra Casa, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Pío. En marzo del año 2002 llegó nuestro cuarto párroco, el padre Roberto Achur, con su vicario el padre Daniel Cal. Por estos años, los vecinos del barrio Amigos de Salto Uruguayo construyeron la ermita del Padre Pío. El 23 de noviembre de 2002 se entronizó su imagen y el padre Roberto celebró la primera misa. El párroco Achur remodeló el templo parroquial, ampliando el presbiterio. En nuestra historia contemplamos nuevos cambios. En el año 2003 llegó un nuevo párroco, el padre Juan Ángel Percara, quien guió a este rebaño del Señor hasta el año 2019. Y, ya comenzado el año 2004, la diócesis de Concordia recibe a su nuevo obispo, Monseñor Luis Armando Colasuol. El padre Juan dio gran impulso a Cáritas, que desde los sectores comenzaron a ofrecer apoyo escolar, talleres, merienda, ropas, alimentos, acortando distancias entre hermanos. Poco a poco se fortaleció la catequesis y la acción litúrgica.
con la construcción de sus capillas, salones comunitarios y aulas. Me ayudó mucho la parroquia en la formación, principalmente, porque si bien tomé la comunión y la confirmación, me llenó porque ayudé a traer a mis hijas acá, a mis 3 hijos que vinieron a tomar la comunión acá, y doy gracias a Dios que ellos hayan venido acá también. Fueron años hermosos. Y en Parroquia Centro también se vivió una etapa de renovación y dinamismo. Se remodelaron las aulas y se construyó una nueva cocina-salón al que se le dio el nombre de Domingo T. Parodi. Se bendijeron las nuevas imágenes del Vía Crucis y en el 2007 fue colocado un nuevo sagrario. Se renovó el camino de entrada al templo y se puso un portón nuevo. En cuanto a los movimientos y pastorales, continuaron los grupos existentes y tomaron fuerza otros como el movimiento de Schoenstatt, el de la Palabra, Encuentristas, Familia de Nazaret, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Lectores, Adoradores, Manzaneros Misioneros. Continuó con pausas y nuevos comienzos la construcción del futuro templo. En el año 2008 se levantaron columnas, tabiques y se afirmaron vigas. El Viernes Santo de 2009 fue bendecido el nuevo crucifijo. Y al año siguiente se remodeló y jerarquizó el antiguo altar de mármol que pasó a ocupar el lugar central junto al ambón, también esculpido con el mismo mármol. También en ese año 2010 se remodeló el frente del templo, se descubrió una placa recordatoria de la donación. Y las puertas del templo, después de 70 años, estaban deterioradas y se instalaron nuevas. El 31 de marzo de 2011 se bendice la ermita Nuestra Señora de la Dulce Espera por gestión de la Liga de Madres de nuestra parroquia. Una fecha que no se olvida, corazones adoradores preparados. El 10 de junio de 2012, bendición de la capilla y la primera hora que abrió paso a la adoración permanente. Horas santas, retiros, charlas, misiones y las 24 horas de adoración. Simultáneamente, la palabra de Dios, con el movimiento de la palabra, el grupo de lectores, jornadas bíblicas, charlas, lectio divina. Yo soy Luis Olivera, yo pertenecía al grupo Scout San Antonio de Padua, de acá del Parque Chiariza, desde el año 1960. Ahí estuve integrando todos los grupos. Hacíamos campamentos con todo, y hacíamos campamentos por todos lados. Hice la promesa en la cascadita de Dri. Ahí conocí a muchísimos gente de lo que estoy rodeado. Después tengo acá en la parroquia, conocí también a la que es mi señora, que ella es Teresita Seitz. Ella fue mariana de acá, fue maestra de jardín de infantes durante 8 años acá en la parroquia, y además enseñaba distintas prácticas. Después me casé acá en la parroquia, y tuve la suerte de que me casé Monseñor Ricardo Ruesch. El nuevo templo, de la mano de su comisión, sigue adelante. En el año 2014 se firma el contrato con la empresa Cialco para la construcción de vigas y de las columnas en el interior del templo, y todo cambió.
observamos la última noche del templo original sin columnas. Y aquí lo encontramos con las columnas que decidieron la nueva ubicación del altar y la disposición de los bancos. Pero todo continuó: peregrinos, Jericó de alabanzas, rezo de las 1000 Ave María, mar adentro, Juventud de Acción Católica, Grupo de la Divina Misericordia, Scout, Cáritas, fiestas patronales y diocesanas, catequesis y todas las pastorales ofreciendo sus dones. La obra del Templo Nuevo siguió avanzando. Se llegó al campanario, se rellenó el terreno y las paredes fueron levantadas con ladrillo a la vista, luego de la campaña del ladrillo y el cemento. Entre 2015 y 2018 fue notorio este avance. En 2014 la inquietud de salir, escuchar, conocer y responder se canalizó en la formación de manzaneros y misioneros. Esto se vio complementado y enriquecido en el año 2015, con la edición del Boletín Parroquial, La Parroquia en tu Casa, que se editó hasta la llegada de la pandemia. Bueno, yo prácticamente nací acá en el barrio, viví y ahora lo sigo viviendo, porque me casé y vivo acá enfrente de la iglesia y es todo. Yo vivo prácticamente para la iglesia, todo, toda mi familia se formó acá. Fueron vicarios del Padre Juan los sacerdotes Daniel Cal, Dante Postay, José Luis Bogado, Alberto Olivera Dutra y Dayan Basilchuk. El 16 de febrero de 2019, nombrado por el obispo Luis Armando Colasuol, toma posesión el nuevo párroco, Padre José Luis Bogado, acompañado por el Padre Dayan y luego por el Padre Gustavo Mucciuti. Continuó con la labor pastoral recibida, a la que, renovándola, le dio impulso, puso el acento en el trabajo misionero de los sectores pastorales. Se remodeló el presbiterio trasladando el altar y el ambón de mármol, ubicándolos sobre una base de cemento, dando belleza a tanta sencillez. Y llegó la pandemia, viacrucis, misas, alabanzas, novenas, rosarios, charlas, por las redes. La parroquia siguió siendo fuente de gracia. En mayo de 2021 recibimos en nuestra parroquia a la imagen de la Virgen de Luján. Es una réplica de la original confeccionada por las Carmelitas Descalzas de Luján, por gestión de la familia del Padre Gustavo. Y, volviendo al nuevo templo, el 19 de noviembre de 2021, llegaron desde Mendoza las maderas para la estructura y el cielo raso. Durante el año 2022 se fueron colocando las maderas sin cesar y vinieron a visitar la obra el Padre Juan y el que fuera nuestro obispo, Monseñor Héctor Cardelli. Mientras, las actividades parroquiales no se detuvieron. Nuestra parroquia fue lugar de encuentro y celebraciones interparroquiales, como la apertura y clausura del Año Mariano Nacional, en la novena diocesana, fue centro mariano con la imagen traída desde Federación, fue escenario de la clausura del Año de San José. De aquí partió el Vía Crucis hacia la catedral y, en la solemnidad del cuerpo y sangre de Jesús, fue lugar de encuentro de todas las parroquias que en procesión llegaron con el Santísimo a nuestro patio parroquial. Con verdadero compromiso, la parroquia se sumó al sínodo sinodal, con encuentros, charlas, encuestas, entrevistas, procurando escucharse y discernir. En medio de tanta actividad, felizmente comenzó el techado del nuevo templo.
Ya cercanos al año 2023, en el que se cumplen 50 años de vida parroquial, toda la comunidad se movilizó. Para preparar la novena patronal, se realizó una gran misión que abarcó casi todo el perímetro de la parroquia. Y llegó lo que se esperaba, el decreto de la Santa Sede declarando el jubileo parroquial con la gracia de las indulgencias, desde el 8 de diciembre de 2022 al 8 de diciembre de 2023. Acompañados por todas las parroquias, en la misa del 8 de diciembre se dio apertura al jubileo, gracia que compartimos con la parroquia de Lourdes, Nuestra Señora de Itatí y San Cayetano, que también cumplen sus 50 años de vida parroquial. En ese mes de diciembre se terminó de techar el nuevo templo con la alegría de todos. Bueno, queridos hermanos, qué hermoso es recorrer la historia. Y cuando uno recorre la historia y esta historia vemos el paso de Dios, podemos cantar con el Salmo 136. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y este recorrido por la historia de nuestra querida parroquia de la Inmaculada en este jubileo por sus 50 años. 50 años como parroquia, desde aquel decreto de Monseñor Ricardo que la constituye como tal. Pero son más de 50 años si miramos desde los inicios, desde aquella capillita del Espíritu Santo aquí por las cercanías de Calle Espejo, casi más de 80 años como patronato infantil Eduardo Chiariza. Y uno ve todo esto y también puede animarse a decir con aquel salmo que está al final, el Salmo 147, que dice así: lo que más aprecia el Señor no es el vigor de los caballos ni la fuerza física del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Y esto es lo que hoy estamos celebrando. El triunfo de aquellos que confían en la misericordia del Señor, porque es ahí cuando las obras florecen. No es simplemente proyectos, fuerza física o recursos económicos. Es confianza en el poder, la bondad, la misericordia del Señor que lleva adelante todos estos deseos tan nobles de hermanos que quieren hacer algo por los demás. En este caso, no solamente a nivel de algo social, sino fundamentalmente también desde la fe, lo espiritual, lo profundo del hombre, que debe atender también todas las necesidades, ¿no?, que se ven a diario, ¿no?, a nivel de la vida de todos los días. Por eso celebramos la misericordia, celebramos el don de tantos hermanos, lo hemos escuchado, lo hemos visto en estas fotos que hemos recorrido. Qué hermoso realmente decirle al Señor gracias. Estos 50 años son apenas un comienzo de esta parroquia. Solo Dios sabe el tiempo, la medida del tiempo de esta comunidad. Cuánto más pasarán, cuánto más irán forjando el reino de Dios desde aquí. Ojalá que esto que hemos recorrido ayude, inspire, motive, sobre todo cuando haya dificultades, en estos tiempos en que también estamos con el desafío ya hace 20 años de un nuevo templo, una nueva casa que congregue, que permita celebrar los misterios del Señor. Siempre con dificultades, con algún obstáculo, pero tenemos esta rica historia, ¿no?, de confianza en la bondad, en la misericordia del Señor, y eso es fundamental, nunca hay que olvidar. Ojalá que este recorrido nos anime, nos encienda, nos haga cantar alabanzas a Dios y sobre todo llenarnos de fuerza para el tiempo que viene. Que Dios nos bendiga, que sigamos celebrando este jubileo y que nunca falten recursos espirituales, humanos y materiales para continuar la obra de la evangelización. 1973-2023, 50 años de la Parroquia Inmaculada. 2022, año jubilar, año de gracia. 2023. Querido Jesús, todos los que formamos esta comunidad te decimos: gracias por la parroquia que nos has regalado, por sus sacerdotes y laicos.
Gracias por sus 50 años caminando de la mano de María Inmaculada. 1941-2023, 82 años haciendo iglesia. Gracias, Jesús, por los que nos precedieron, por aquellos que fueron los cimientos de nuestra parroquia. Gracias por los niños y los jóvenes, por los mayores y los ancianos. Todos formamos tu comunidad, tu iglesia. Por todo, gracias Jesús, y bendice a la Parroquia Inmaculada Concepción. Ella es el camino, tú la meta y el horizonte.